Bueno, queridos alumnos, estamos en el tema 30. Hemos visto los principios esenciales de la teoría del capital. Vamos a terminar de analizarlo, el epígrafe 1 y el epígrafe 2 del tema 30. Es lo que vamos a ver hoy, lo que ustedes leyeron para el día 1 de este mes, febrero. Por su lado, si pasan a la página 20, están ustedes por el martes 20, teoría de la banca central y de la banca libre, que equivale al capítulo 8 del libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Y les agradecería a todos ustedes que abrieran su libro por la página 227. Pero como siempre, y antes de empezar, me gustaría pedirles, si son tan amables, que si hay alguna pregunta... Ah, no, si está ya, está puesto esto aquí, perfecto. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta, duda o que quiera decir algo? Porque este es el momento de levantar la mano y preguntar. Paso mi escáner de preguntas sobre teoría del capital y no hay ninguna pregunta. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Quizás la clase más importante del curso sea la de hoy y la parte más importante del programa, la que estamos viendo estos días. Es la teoría del capital. Les he dicho que es la teoría que explica la conexión entre el lado monetario y el lado real de la economía. Ustedes son alumnos del grado de Dirección y Administración de Empresas. Por tanto, el día de mañana van a salir ahí fuera, van a estar insertos en el mercado laboral en unas empresas y para ustedes es vital conocer qué conexión hay entre el lado monetario, de las políticas monetarias, de gobiernos, bancos centrales sobre todo, y la vida real de las empresas y de los proyectos de inversión que ustedes quieran salir adelante. Hemos explicado que la teoría del capital es la teoría que explica el papel que juega el tiempo en los procesos de acción humana. Hemos explicado la ley ontológica de la preferencia temporal, que dice que a igualdad de circunstancias los seres humanos prefieren los bienes presentes a los bienes futuros. Esto es inseparable de la naturaleza del ser humano, tal y como hemos sido creados, porque el ser humano pretende alcanzar sus fines cuanto antes. Muchas gracias, Ángel. Un aplauso para el bueno de Ángel. ¿Viste usted cómo le agradece el alumnado su infinita misericordia con el profesor? Ay, si no, no se puede dar una clase, es cierto. Lo que nos separa como seres humanos de los tan ansiados fines, que para nosotros tienen valor y pretendemos alcanzar, es un periodo de tiempo, entendido como el conjunto de etapas sucesivas por las que el actor piensa que tiene que pasar antes de lograr ese tan ansiado fin. Por tanto, si queremos lograr ese fin y lo que nos separa es ese periodo de tiempo, cuanto antes lo alcancemos mejor. O expresado de otra forma, solo estamos dispuestos a posponer la consecución de los fines que para nosotros tienen valor, si es que pensamos que por eso, con ello, vamos a lograr un valor más alto. Cualquiera de los que están aquí estudiando el grado, que dura 4 años, en Dirección y Administración de Empresas, podría haber optado por un fin más próximo en el tiempo. Podría haberse contratado en el mercado laboral. ¿Y por qué ustedes han renunciado a esa satisfacción inmediata en pos de una que va a madurar dentro de un futuro más lejano, 4 años? Porque piensan que con la carrera terminada podrán contratarse en unas circunstancias más favorables, desarrollarán su vocación, etc. Bien en términos crematísticos de dinero, psicológicos de satisfacción interior o de ambas cosas, están dispuestos a posponer la consecución en el tiempo de sus fines porque piensan que con ello van a alcanzar fines de más valor. Luego, son dos formas de decir la misma realidad, que preferimos los bienes presentes a los bienes futuros o que solo estamos dispuestos a posponer la consecución de nuestros fines en el futuro si es que pensamos con ello alcanzar un fin de más valor. Decíamos que cada una de las etapas intermedias en las que se plasma nuestro proyecto de acción se materializa en lo que se conoce con el nombre de un bien de capital. El bien de capital se determina subjetivamente por el actor implicado en cada proyecto de acción. Luego, no es algo intrínsecamente incorporado en las cosas, sino que es una proyección de la mente humana sobre ellas. Ponía el ejemplo de la herramienta oxidada, que uno le da, uno ponía el ejemplo, un puntapié y el otro dice, anda, esto me puede servir para conseguir algo. Por tanto, lo que da naturaleza de bien de capital a un bien de capital es el fin que el actor piensa
que puede adquirir, es decir, su categoría teleológica, telos, de telos griego, que significa fin o finalidad. Y solo podemos alcanzar nuestros tan ansiados fines si vamos culminando las etapas, es decir, haciéndonos con los bienes de capital o etapas previas imprescindibles para alcanzar ese fin. Y los bienes de capital eran los bienes económicos, recuerden, de orden superior, que son aquellos que no satisfacen directamente las necesidades humanas, sino que exigen la colaboración de otros bienes complementarios, todo ello resultado de la creatividad empresarial del ser humano que los recombina, y además un periodo de tiempo hasta que maduran en el tan ansiado fin, que se llama bien económico de primer orden o bien de consumo, que es aquel que sí satisface directamente las necesidades humanas, al revés de los bienes de capital que no satisfacen las necesidades humanas de una manera directa. Un ladrillo no satisface una necesidad humana de una manera directa, nadie se come un ladrillo. Hombre, a lo mejor algún excéntrico pues tiene el ladrillo en su casa como si fuera una escultura y le produce gran satisfacción, pero es lo mínimo, el mínimo de los casos. El ladrillo, junto con otros bienes complementarios, cemento, vigas metálicas, un proyecto de arquitectura, etcétera, terminarán madurando en el tan ansiado bien de consumo, que será el apartamento que alquilemos o la casa que compremos en la costa, etcétera. El bien de capital es esencial, porque es lo que nos va a permitir alcanzar el bien de consumo, y de hecho ya dijimos que lo que caracteriza a una sociedad rica frente a una sociedad pobre no es que sus ciudadanos trabajen más o sean más listos, sino que dispongan de un mayor entramado, un número mayor de bienes de capital, de una calidad mayor. Una sociedad rica tiene muchísimo, mientras que la sociedad pobre tiene muy poco. Y que si Estados Unidos es rico es porque tiene un entramado de bienes de capital inmensamente superior a los de la India. El capital bien invertido en formas de bienes de capital de que dispone el trabajador norteamericano es muy superior del conjunto de bienes de capital de que dispone el trabajador de indio o el trabajador de Sri Lanka o de cualquier país pobre. Y claro, veremos en clase y lo demostraremos, que en una economía de mercado, de una forma espontánea, tiende a pagarse a cada ser humano el valor de lo que aporta al proceso de producción, lo que se conoce con el nombre de su productividad marginal. Y el trabajador es tanto más productivo conforme de más máquinas y equipo capital disponga. Si el agricultor norteamericano gana 100 veces más que el agricultor indio gana $1 o $2 al día, el norteamericano $100 al día, es porque el indio ara con un arado romano, igual que el de hace 2000 años, y un par de bueyes, mientras que el norteamericano lleva un tractor de última generación John Deere. ¿Se han subido ustedes en un John Deere? Es impresionante, ¿eh? Tiene ordenadores, GPS, conexión en tiempo real con el tiempo atmosférico y además una potencia tremenda. Pero claro, ¿cómo ha surgido el tractor John Deere y no lo tiene el indio? Porque es imprescindible, el bien de capital exige que previamente los seres humanos hayan renunciado al consumo inmediato y hayan ahorrado. Y denominamos capitalistas a todo ser humano, y esto con independencia del tipo ideal, no estamos hablando del tipo ideal de las novelas del capitalista, un ser con un puro, hocico de cerdo, gran panza, reloj de oro, no, capitalista es cualquier ser humano, y en la práctica la inmensa mayoría de ellos son clase media, media baja, que no consume todo lo que gana, sino una parte significativa de ello lo ahorra y los pone a disposición de los otros seres humanos, ofertando bienes presentes y eventualmente materializándose ese ahorro en forma de un bien de capital. Luego, si un país es pobre y quiere salir de la pobreza, sea Venezuela, Argentina, etcétera, y convertirse en un país rico en 1 o 2 generaciones, solo tiene que hacer una cosa: fomentar la acumulación de capital, cortejar a sus capitalistas, no perseguirles con impuestos confiscatorios, establecer un ámbito, un entorno amigable con la función empresarial y con la acumulación de capital. Solo una vía para salir de la pobreza: fomentar el capitalismo y la acumulación de capital por parte de los capitalistas, y no cortarles la cabeza y distribuir lo que ellos tienen entre todos los seres humanos. Ya lo decíamos en la clase, comentando el discurso de Milei, que lo que necesitan los pobres no son peces, sino una caña de pescar, es decir, un equipo capital. Y ese es el ejemplo que pusimos precisamente siguiendo a von Baber el otro día. La referencia entre el Robinson Crusoe rico y el Robinson Crusoe pobre es que el Robinson Crusoe rico disponía de una vara de madera
que le permitía golpear a distancia y cosechar en una hora moras por un volumen igual que el que tardaba un día entero cuando no tenía la vara de madera. Pero claro, para elaborar la vara de madera se veía obligado a sacrificar su consumo inmediato y pasar algo de hambre durante varias semanas, hasta que podía acumular en un cestillo las moras necesarias que le permitieron luego elaborar a lo largo de 5 días la vara de madera. Explicamos que era muy importante en todo este proceso de ahorro y acumulación de capital que hubiera una adecuada coordinación entre nuestras decisiones presentes y futuras, que no nos equivocáramos en el sentido de emprender proyectos de inversión desproporcionados en relación con el ahorro que hemos llevado a cabo. Eso es una tragedia, ya lo veremos, que es lo que da lugar al ciclo y a la crisis y a la recesión. O sacrificarnos innecesariamente, si a lo mejor la vara de madera pues no exigía tantos días como habíamos previsto, aunque esto dentro de lo malo no es tan malo, porque el ahorro está ahí y nos permitirá la parte sobrante de ahorro dedicarla a otros ulteriores bienes de capital en su caso. Y también veíamos que los bienes de capital se consumen a lo largo del proceso de producción, se gastan, bien por desgaste físico o por obsolescencia tecnológica, que quedan anticuados. Entonces es preciso hacer frente a ese consumo de los bienes de capital. Es lo que en economía se llama depreciación. Y entonces, como mínimo, el ser humano, si no quiere poner en peligro su bienestar, debe de ahorrar como mínimo el importe necesario para hacer frente a la depreciación de los bienes de capital, lo que en términos de cálculo económico, en términos de contabilidad, se llama la amortización del equipo capital. Y también veíamos que los bienes de capital, una vez que se producen y conforme se aproximan más a la etapa final de consumo, se hacen cada vez más difícilmente reconvertibles. Es decir, un ladrillo que está en una etapa muy previa, muy alejada del consumo, es un bien económico de orden superior, un nivel muy alto, pues es muy ambivalente, puede servir para una casa aquí, para una casa allá, etcétera. Si hay un cambio de circunstancias, y deciden los empresarios, en vez de dedicarse a hacer un apartamento en la costa, puede dedicarse a hacer pues un cobertizo en otro sitio, pero si ya resulta que hemos avanzado en etapas hacia casi la etapa final y ya hemos construido, yo qué sé, el apartamento en la costa y luego resulta que es un error y no lo quiere nadie, entonces es como si hubiéramos tirado el equipo capital. Entonces yo empiezo con una chica, vamos ligando a ver si en un noviazgo cuajamos o no, pues si vemos que no cuajamos estamos a tiempo de dar un golpe de timón, mira, hasta aquí hemos llegado, un beso, lo hemos pasado muy bien, pero cada uno por su lado. Pero si resulta que ya me caso, tengo 7 hijos y llevo 20 años casado, pues fíjese usted, ya, pues entonces ya menuda la posibilidad de reconvertir es muy dolorosa y a un coste muy alto. Si ustedes empiezan el grado de dirección y administración de empresas y en primero se dan cuenta, uy, esto no es lo mío, uy, qué rollo, la economía del profesor Huerta de Soto, qué aburrimiento, si yo a mí lo que me gusta siempre es la comunicación audiovisual. Bueno, pues en primero están a tiempo de dar un golpe de timón, pero si resulta que se dan cuenta de que lo suyo es la medicina y ya han terminado la carrera, ya han hecho el máster, oiga, pues han perdido 6 años de su vida. Conforme más nos aproximemos a la etapa final, los bienes de capital son más difícilmente reconvertibles. ¿Y por qué insisto en esto? Porque va a ser un elemento esencial para que entendamos bien la teoría del ciclo. Y terminábamos, y aquí lo que he hecho nada más es una síntesis de todo lo que hemos visto hasta ahora para que ustedes se vayan calentando y retomen el hilo. Hemos dicho que es esencial que en nuestro proyecto de acción coordinemos adecuadamente, dentro de la incertidumbre ineradicable que rodea toda acción humana, nuestras acciones presentes cara a las acciones futuras. Esto que a nivel individual es vital, se reproduce igualmente a nivel social, con un grado de complejidad adicional, porque aquí resulta que estamos hablando de miles de millones de seres humanos, cada uno con una infinita variedad de fines, gustos, conocimientos sobre los medios, etcétera, en los que en las diferentes etapas de su vida, pues unos se dedican en mayor proporción a renunciar al consumo y se convierten en ahorradores o capitalistas, otros se dedican por cuenta de los consumidores a tratar de descubrir qué bienes queremos y a emprender proyectos de inversión, son los empresarios capitalistas. Entonces, y otros se dedican básicamente pues, a consumir y a demandar bienes presentes. En esta especie de totum revolutum, que parece casi imposible, desde el punto de vista humano nos parece de una complejidad
inabarcable y prácticamente infinitamente caótica. Sin embargo, la ciencia económica demuestra que hay una tendencia espontánea hacia el orden y a la coordinación. Y es lo que vamos a estudiar en clase hoy. Y por eso he dicho que quizás la clase de hoy y la del jueves sean las clases más importantes de la ciencia económica. Quien entienda la teoría del capital entiende la economía. Quien no entienda la teoría del capital no entiende nada. Yo hasta que no leí y dominé Capital und Kapitalzins de Eugen von Bombaberg, las 1500 páginas en 3 tomos, no entendí nada de qué iba esto. Y la gran tragedia de los economistas y los programas de economía del mundo es que se ha eliminado la teoría de capital de prácticamente todos los programas, a excepción de los de este departamento en esta universidad. No saben ustedes lo infinitamente afortunados que son, no son ni siquiera conscientes, quizás a lo mejor el día de mañana que lo descubran. Claro que en prácticamente todos los departamentos se haya eliminado la teoría del capital, y yo he dicho que quien no sepa teoría de capital no sabe nada de economía, significa que salen generaciones y generaciones de economistas sin saber nada de cómo funciona el proceso económico que nos rodea. Pero no solo los alumnos, que ya es grave, sino especialmente sus profesores y tutores. No saben nada, son unos ignorantes. Y estoy hablando de premios Nobel de Economía, de los Krugman, ¿para qué hablar? Bueno, de Schumpeter, ¿para qué hablar de John Maynard Keynes o de Milton, del tan alabado Milton Friedman? Unos ignorantamos. Y en ese proceso de coordinación que vamos a estudiar juntos y que se lleva a cabo de una manera espontánea, cumple un papel esencial, un precio de mercado, que es el precio más importante. Si de todos los precios que surgen en un mercado, ustedes me preguntaran cuál es el precio más importante, yo les diría que es este, al que vamos a dedicar la clase de hoy. Es el precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros, también denominado tipo de interés. Y por tanto vamos a estudiar, vayan todos, les he dicho a la página 227, el tipo de interés. Vamos a ver qué papel juega, qué componentes tiene, y enseguida vamos a dar entrada a nuestro esquema triangular de estructura productiva. Todo ser humano está creado de tal manera que no cabe concebir nuestro ser sin la categoría ontológica de la preferencia temporal. Todos y cada uno de nosotros, a igualdad de circunstancias, valoramos más el presente que el futuro. Y esto es una verdad apodíctica, es un principio axiomático. No cabe criticarlo sin autocontradecirse. He dicho a igualdad de circunstancias. La explicación es muy clara. Vuelvo a insistir otra vez. Lo que nos separa del tan ansiado fin que queremos lograr es un periodo de tiempo, cuanto antes lo alcancemos, mejor. Sin embargo, la intensidad relativa con que cada ser humano valora más el presente que el futuro varía muchísimo, enormemente, de unos seres humanos a otros. Pero no solo varía mucho de unos seres humanos a otros, de usted a mí, etc. Es que dentro del mismo ser humano, dentro de la misma persona, dentro del mismo hombre o mujer, la preferencia temporal también varía. O sea, la intensidad con que valoramos más el presente que el futuro varía a lo largo de las diferentes etapas de nuestra vida, por muchas razones. No vamos a traer en ello, nos llevaría para varios seminarios. Y entonces, la realidad de que esa intensidad subjetiva con la que se valora más el presente que el futuro varíe muchísimo de unos seres humanos a otros, da lugar a que surjan múltiples oportunidades de intercambio mutuamente beneficioso entre bienes presentes y bienes entre los que ofrecen bienes presentes y los que demandan bienes presentes a cambio de bienes futuros. De manera que aquellos que tengan una altísima preferencia temporal, demandan muchísimo el presente, están dispuestos a renunciar a muchas unidades el día de mañana a cambio de obtener hoy, porque tienen una gran preferencia temporal, una gran intensidad, a cambio de obtener hoy unidades aquí y ahora de bienes presentes. Mientras que otros seres humanos, en los que también se da la preferencia temporal, a lo mejor tienen una preferencia temporal muchísimo menos intensa. Es decir, a poco que puedan obtener algún fin de algo más de valor el día de mañana, están dispuestos a renunciar al presente inmediato. Obviamente, si se encuentran unos con otros, la oportunidad de efectuar un trato mutuamente satisfactorio para ambas partes es obvia. Aquellos que están dispuestos fácilmente a renunciar a bienes presentes, que son aquellos que en términos relativos están más dispuestos a renunciar a la satisfacción inmediata de sus finalidades, es decir, a ahorrar,
son los ofertantes de bienes presentes o ahorradores, que a poco que se les ofrezca en el intercambio algo más el día de mañana, están dispuestos a renunciar al consumo inmediato, intercambiando los bienes presentes a los que renuncian por un número superior de bienes futuros. ¿Y con quién cierran el intercambio? Con aquellos que tengan una preferencia temporal tan alta que están dispuestos a pagar mucho más el día de mañana a cambio de que hoy se les entregue unidades, bienes presentes. Unos son los que ofrecen bienes presentes, los ahorradores o capitalistas, otros son los que demandan bienes presentes, que básicamente pues, son los propietarios de los factores originarios de producción, es decir, los trabajadores, también los propietarios de recursos naturales, etcétera. Bien, y entonces se cierra un intercambio en un punto intermedio mutuamente satisfactorio. No voy a entretener ahora, pero los de alumnos del máster ya lo han estudiado, los alumnos de grado lo verán en el libro de Jordi Franch Parella, o lo pueden estudiar en mis lecturas del trimestre anterior que tienen en el programa. En última instancia se fija un precio de mercado como cualquier otro, en función de las valoraciones subjetivas de las parejas marginales, y en ese precio de mercado, que es mutuamente satisfactorio, salen ambas partes ganando. Y se fija un precio de mercado, que es el precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros. Por ejemplo, que se pueden obtener 100 unidades de bienes presentes, por ejemplo, 100 unidades monetarias hoy, se pueden obtener porque nos la ofrecen los ahorradores o capitalistas, a los demandantes de esos bienes presentes, a cambio de que los que reciben esos bienes presentes hoy estén dispuestos a devolverles el día de mañana, digamos dentro de un año, 109 unidades, por ejemplo, y el precio de 100 unidades de bienes presentes hoy, en términos de unidades monetarias, en el ejemplo que he puesto, serían 109 unidades monetarias que se devolverían dentro de un año. Por razones de costumbre inveterada, este precio de mercado se suele fijar en términos de tanto por ciento. No se dice que son 109 unidades por cada 100, sino que se dice que el tipo de interés es un 9%. Y todo el mundo sabe que significa que nos comprometemos, aquellos que recibimos un préstamo, por ejemplo, de 100 unidades hoy, a devolver 100 unidades dentro de un año, más 9 unidades adicionales, un 9% en concepto de tipo de interés, que repito, es el precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros. Y el tipo de interés se fija en el mercado de tiempo. ¿Y cuál es el mercado de tiempo en el que se intercambian bienes presentes por bienes futuros? Estamos acostumbrados a pensar en un mercado que es muy visual, que es el mercado de créditos. Voy a pedir una hipoteca, voy a pedir un préstamo al banco, también en los mercados de capitales, la bolsa de valores, pero estos son solo un pequeño subconjunto del mercado muchísimo más amplio del mercado de tiempo, que está constituido por toda la estructura productiva de la sociedad, en sentido de todo el agregado de todas las empresas y proyectos de inversión de la sociedad, en todos los niveles, tanto los más próximos al consumo como los más alejados, desde el Corte Inglés hasta el mineral que se extrae de las minas, a Bocamina. Toda la estructura productiva de la sociedad está constituida por ese mercado de tiempo en el que unos, los capitalistas, ahorran bienes presentes y los ponen a disposición de los trabajadores de cada una de esas etapas del proceso de inversión, de cada una de esas empresas. Los capitalistas que ahorran dejan de consumir bienes y servicios porque ahorran y por tanto quedan en las estanterías trajes sin vender, solomillos, etcétera. Y eso que queda ahí sin consumir lo ponen a disposición de los trabajadores, les adelantan con su ahorro, contratan a los trabajadores, los capitalistas, y les pagan un salario mensual a los trabajadores, a los demandantes de bienes presentes. Y gracias a ese ahorro y de los capitalistas y que se han apretado el cinturón, quedan bienes de consumo que pueden mantener a toda una constelación e infinidad de trabajadores durante el periodo que dura el proyecto de producción, que después de un periodo de etapas más o menos prolongado terminará madurando en un bien final de consumo que ya se pueda consumir. Luego, el
Mercado de tiempo en el que se cambian bienes presentes por bienes futuros, repito, es toda la estructura productiva de la sociedad constituida por todas las empresas que en ella trabajan, en las que los capitalistas adelantan a los trabajadores el resultado de su ahorro y lo ponen a disposición de los trabajadores, y los trabajadores con ese ahorro que perciben en forma de unidades monetarias pueden comprar bienes y servicios que son los que dejan liberados, porque si los capitalistas lo hubieran consumido todo no habrían dejado liberado ningún bien y servicio para que los trabajadores se mantengan. Quiero que es importante que ustedes visualicen esta idea que les estoy diciendo, y dentro de ese mercado, constituido por toda la estructura productiva, hay una especie de subconjuntos o parcelas pequeñas que son más visuales, en las que vemos que se intercambian bienes presentes por bienes futuros, en el mercado de capitales, la bolsa de valores, el mercado de créditos a corto, medio y largo plazo, etcétera, y se fija un tipo de interés. La forma jurídica. A ver, hay aquí abogados en el aula, yo soy doctor en Derecho, otro abogado, especialista, otro abogado, solo hay 3. La plasmación jurídica de ese contrato de intercambio entre bienes presentes y bienes futuros es de lo más variopinta. Todos entendemos un contrato de préstamo. Voy al banco, ¿me puede prestar para un coche, una casa? Sí, le doy esto y dentro de un año me lo devuelve con este tipo de interés. Todos lo entendemos, ¿de acuerdo? Mercado de valores, una emisión de bonos de renta fija. Pues yo ahorro, compro el bono, lo presto a la empresa y la empresa me lo devuelve transcurrido un periodo de tiempo con interés. Todo eso lo visualizamos. Sin embargo, paradoja de paradojas, desde el punto de vista cuantitativo, con gran diferencia, el contrato, entre comillas, de préstamo o de intercambio de bienes presentes y bienes futuros más importante es el contrato de trabajo por cuenta ajena. Porque en el contrato de trabajo por cuenta ajena, ¿qué significa? Que un capitalista, el dueño de la empresa que te contrata, te paga todos los meses un salario y tú participas de ese proceso de producción. Y a cambio de ese contrato renuncias a la propiedad del bien que produzca tu proceso de producción una vez que el mismo madure y termine. El capitalista se hace con la propiedad de ese bien una vez que termine ese periodo, descuenta todos los gastos en los que ha incurrido, incluyendo adelantarte a ti el sueldo, etcétera, y se queda con un margen que es el beneficio empresarial. Vamos a ver después que hay una tendencia en el mercado a que ese beneficio empresarial tienda a coincidir a lo largo de todas las etapas del proceso de productivo y en todas las empresas. Es una ley de tendencia, pero no exacta, con precisamente el tipo de interés, porque lo que nos está haciendo el capitalista es adelantarnos el dinero a cambio del resultado de tu esfuerzo y de tu sudor, y quedarse con la propiedad. Pero eso es un contrato voluntario. No pensemos que aquí hay una explotación a la que los marxistas se le llenan de lágrimas de cocodrilo, explotación de los trabajadores por capitalistas. No, en una economía de mercado, en un sistema liberal, a ningún trabajador se le impide el hecho de que él funde una cooperativa y por tanto asuma el rol simultáneamente de trabajador y de capitalista, se ponga a trabajar, incurra en todos los riesgos del proceso productivo a lo largo de un periodo de tiempo, aguante lo que pueda y luego al final, igual que en la cooperativa Mondragón, se hace con la totalidad del bien que ha producido. Pero la experiencia demuestra es que la inmensa mayoría de todos nosotros ni queremos poner todos los huevos en la misma cesta, ni queremos asumir el riesgo empresarial y decidimos contratarnos por cuenta ajena, que nos adelanten los capitalistas, nos contratamos por cuenta ajena, percibimos un salario, dejamos el riesgo del proyecto empresarial para que lo asuma el empresario capitalista y además enajenamos la propiedad de lo que ayudamos a producir a favor del empresario capitalista. Y luego ya cada uno de nosotros, en función del salario, pues si decidimos consumir todo bien, si decidimos ahorrar, pues no lo ponemos en nuestra propia empresa, no ponemos todos los huevos en la misma cesta, sobre todo que si se nos cae la cesta pues nos olvidamos del todo, sino que a lo mejor una parte lo ahorramos en la casa, luego compro unas acciones de otra empresa, lo tenemos diversificado, etcétera. A nadie se impide, a ningún trabajador en una sociedad libre, ser cooperativista y por tanto asumir la propiedad y el riesgo del periodo de producción, pero la inmensa mayoría de los seres humanos ni quieren esperar ese periodo, ni quieren asumir esos riesgos y se contratan por cuenta ajena, que repito, es la plasmación jurídica más importante del contrato en el que se intercambian bienes presentes por bienes futuros. Y esto lo sabemos desde Anne Robert Jacques Turgot. Don Ana Roberto Santiago Turgot, controlador general de Francia, en tiempos de Luis XVI.
reflexiones sobre la formación y distribución de la riqueza. Si ustedes alguna vez van a Versalles, el Palacio de los Reyes de Francia. ¿Quién ha visto la película Napoleón recientemente? ¿Han visto ustedes lo que son las masas enfervorizadas e encantadas cuando ¡cha! Le cortan la cabeza a María Antonieta y le enseñan a todo el mundo y todos ¡ah! Bien, bueno, si ustedes luego entraron en Versalles y arrasaron con todo, candelabros, alfombras, obras de arte, y hoy se ha quedado convertido pues, en un hiperpalacio vacío. Pero hay una galería muy interesante que da al sol, donde están los bustos de todos los controladores generales de Francia, equivalente a primeros ministros de los grandes reyes, hasta que acabaron con la monarquía. Y el segundo y tercer busto a la izquierda es el de Henri Jacques Turgot. Yo siempre que voy por esta galería, un minuto de silencio con un rezo ante el gran Turgot, porque fue el primero que concibió de la manera más certera la teoría del capital. Luego le medio copió von Baberg. Aquí von Baberg, aunque es mentor mío, yo soy discípulo de él, no fue del todo lo caritativo que debía de ser y cayó en el complejo de querer apuntarse tantos que no le correspondían. Y si leen ustedes el tomo 1, ven que pasa sobre ascuas sobre Turgot, diciendo que poco menos que era un fisiócrata sin importancia, cuando le debe el 75% de lo que von Baberg contribuyó. Que en pocas palabras es lo que les estoy resumiendo en 2 clases. Les estoy resumiendo miles y miles de páginas de teoría del capital. No son ustedes conscientes. De todas formas, el que quiera estudiárselas, hacer tesis doctorales, como han hecho discípulos míos, etcétera, las tienen en las más de 1000 citas a pie de página en el libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, para investigar. Yo cito mucho, pero no para demostrar una falsa erudición, sino para dejar la vía de investigación ulterior para mis discípulos el día de mañana. Queridos alumnos, el tipo de interés de mercado no es directamente observable. Solo podemos observar directamente lo que denomina Mises, y han leído ustedes, se denomina en el libro, el tipo de interés bruto del mercado crediticio y los beneficios brutos de la actividad productiva. ¿Cuál es el tipo de interés bruto del mercado crediticio? Vayan a todos ustedes a la página, y subrayenlo bien al margen, lo tienen todo, la página 231, todo el mundo en el libro, página 231. Tipo de interés bruto del mercado crediticio, pues es el que vemos cada día que se cierra en una operación crediticia, por ejemplo, en esa pequeña parcela del mercado de tiempo, que es en el mercado en el que se contratan préstamos, por ejemplo, con los bancos o con otros prestamistas, pues yo se cierra un préstamo un año, yo necesito para salir de un apuro, para pagar mi casa, lo que sea, venga, pues yo te presto 10.000 euros, ¿a qué tipo de interés? Al 5%, vale, perfecto. Bueno, pues eso que se observa, que queda ahí reflejado, como un dato histórico, se llama tipo de interés bruto del mercado crediticio. Y este tipo de interés bruto del mercado crediticio tiene 3 componentes. En primer lugar, llamado el tipo de interés natural, también llamada tasa de preferencia temporal de la sociedad. Este tipo de interés no se sabe cuál es. Pero digamos que ha venido Dios, un pajarito, y me lo ha soplado, el 2%. Vamos a suponer que es el 2%. Bien, segundo componente. La segunda componente que tiene el tipo de interés bruto o del mercado crediticio es una prima de riesgo, porque en el mercado crediticio los que se dedican a prestar, por ejemplo, cuando dan una hipoteca, saben, clasifican a los prestatarios y dicen, uy, aquí hay un 1 por 1000, de que las personas o economías domésticas de este perfil, 1 de cada 1000 no va a ser, 1 de cada 100, 1 de cada 100 no va a ser capaz de devolver el préstamo. No sabemos quién exactamente será incapaz de devolver el préstamo, pero sí que en torno al 1% será moroso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Recarga con una segunda componente, el tipo de interés natural, con lo que se llama la prima de riesgo. Y la prima de riesgo variará según el riesgo inherente, tal y como sea apreciado por el prestamista en el sector, tipo de empresa, etcétera, en el que estemos. En el ejemplo que he puesto, la prima de riesgo es el 1%. Luego, por tanto, al 2% de tipo de interés natural, pues se le añade pues, un 1%, 2 más 1, 3. Pero hay una tercera componente del tipo de interés del mercado crediticio, y es que los prestamistas nos tienen un pelo de tontos y dicen, anda, a lo mejor las unidades monetarias que me devuelven dentro de un año no tienen el mismo poder adquisitivo que las que yo he entregado hoy en el préstamo. Y no dice el Banco Central Europeo que el objetivo es
una inflación a medio plazo del 2%, ¿esto qué significa? Que su objetivo es que se deprecie un 2% el euro cada año, pues suponiendo que lo vayan a cumplir, dentro de un año me van a devolver euros que tienen un poder adquisitivo un 2% inferior. Luego tengo que añadir una tercera componente en mi contrato, que se llama la prima por la inflación o deflación esperada. Es decir, esto no es muy correcto desde el punto de vista de teoría económica, porque lo que se infla y se contrae es la masa monetaria, pero como se ha confundido el efecto con la causa, se llama inflación o deflación a lo que a igualdad de circunstancias produce un incremento de la cantidad de dinero, una disminución, que es una disminución del poder adquisitivo del dinero, que es el precio del dinero. Si hay mucha oferta de patatas, el precio de las patatas a igualdad de circunstancias cae, ¿no? Pues si hay mucha oferta de dinero, el precio del dinero a igualdad de circunstancias cae. El precio del dinero es su poder adquisitivo, y esa caída del precio del dinero se manifiesta, se plasma a ojos de todos nosotros en una subida de los precios nominales. No es que los precios suban, queridos alumnos, grave error, es que el poder adquisitivo de nuestra unidad monetaria cae. Y si yo pienso, como prestamista, que el poder adquisitivo de mi unidad monetaria va a caer un 2% de aquí a un año, añado una tercera componente, que es la componente por la inflación esperada, un 2%. Por tanto, un 2% de tipo de interés natural, más un 1 de prima de riesgo, más un 2 por inflación o deflación esperada, es el 5, que en el ejemplo que he puesto es el tipo de interés al que hemos cerrado el préstamo, que es el único observable ahí fuera. Nadie ha visto ni podrá ver jamás cuál es el tipo de interés originario natural o la tasa social de periodicidad temporal, salvo de una manera indirecta. ¿Cómo? Pues si se cierran préstamos al 5 al 6%, sabemos que la inflación es un 2, un 3, la quito, sabemos que el riesgo está en torno al 1, pues por diferencia, de manera residual, llegamos a la conclusión que el tipo de interés natural es el 2%. Entre ustedes y yo, créanme, es el 2%. Si me pregunta por qué, no lo sé, pero en torno al 2%. Y todo el que diga que no es el 2% les engaña. En torno al 2%, hombre, podrá variar, podrá bajar, etcétera. Y esto no tiene nada que ver con la riqueza, Podemos estar en la sociedad más rica que puedan imaginar. Star Trek, a ver, ¿quién ha visto Star Trek? ¿Hay trekkies en la clase? Siempre lo digo, no se puede saber economía política sin ver Star Trek, coño. El capitán James Kirk, cuando yo era pequeño, estaba deseando que llegara el día de la primera serie de Star Trek. O luego Jean-Luc Picard, el gran francés. Luego ya viene ya el LGTBI, HJK, etcétera, ¿no? Ya saben cómo evolucionan los tiempos. Bien, pues en la sociedad hiperrica, pues tan rica es que pues llegas al comedor de la nave y dices, quiero un cochinillo de José María, zoom, y aparece el cochinillo y tú lo comes. O sea, que aquí ni cocinar ni nada, además buenísimo todo. O sea, súper rica. Pero ahí puede ser que por lo que sea, la tasa social de periodicidad temporal se ponga por las nubes y los tipos de interés se pongan por las nubes. No tiene nada que ver, eso depende de valoraciones subjetivas, muy influidas por las circunstancias particulares de cada caso. Pero bien, a largo plazo y por los indicios que tenemos, el tipo de interés natural está en torno al 2%. Entre nosotros, seguidores del tibio socialdemócrata de mi discípulo dilecto, Juan Ramón Raño, añaden un cuarto componente, que también lo añade Mises, y tiene cierta razón, es la prima de liquidez. Y es que en los contratos a muy corto plazo, como son muy fácilmente reconvertibles en dinero, se añade una prima de liquidez negativa, hace que el tipo de interés sea más bajo. Cuidado, no hay una curva de tipos, eso es como le diría yo, es una aberración mental de los practicones del mundo financiero, solo existen enfermizas mentes de esos practicones, no hay una curva de tipos, no, lo que hay es un flujo constante de ahorro a un tipo de interés. Bien es cierto que conforme los plazos sean más largos, la posibilidad de que se vea erosionado el tipo de interés de un préstamo por la inflación es mayor y para plazos cortísimos pues hay una prima de interés negativa porque es muy fácil convertir en liquidez el préstamo. Y eso hace que parezca de la impresión de que hay una especie de curva de tipos que tiene esta forma, pero no corresponde con la realidad. Hay un flujo continuo de ahorro a un tipo de interés de mercado y además es irrelevante, ahí no hay ningún problema de matching ni de casamiento de plazo ni nada de nada, sino que cuando unos se cansan de ahorrar, pues
sustituye su función como ahorradores, su rol, otros que ocupan su lugar, y así sucesivamente, y existen múltiples instituciones en el mercado, desde las bolsas de valores, los seguros de vida, etcétera, que cumplen esta función de intercambiar unos ahorradores por otros y garantizar un flujo relativamente constante, estable y sostenible de ahorro a un tipo de interés de mercado. Pero si es observable directamente el tipo de interés bruto del mercado crediticio, también es observable los beneficios brutos de la actividad productiva, es decir, de la actividad empresarial. Porque cada año las empresas cierran sus cuentas de pérdidas y ganancias, ven todo lo que han gastado y lo que han ingresado y obtienen un beneficio, que comparan con el capital que han ahorrado y han puesto en la empresa sus capitalistas. Los capitalistas son los propietarios de la empresa, ahorran, se apretan el cinturón, no consumen. Proporcionan ese ahorro creando una empresa, y la empresa con ese ahorro, ¿qué es lo que hace? Contratar mano de obra, trabajadores, como les he explicado, proveedores, instalaciones fabriles, commodities, etcétera. Todo ello dentro de un proyecto empresarial que un empresario creativo ha concebido, pensando que cuando se termine el proyecto, en un futuro más o menos lejano, dentro de un año, 2 o 3, pues podrán venderlo a los consumidores y recuperar todo aquello que han adelantado con un margen de beneficio. Y entonces, si yo he metido con mis socios 1 billón de euros en la empresa y transcurrido el año, pues obtengo 70.000 euros, en realidad solo he obtenido beneficios empresariales puros de 20.000, porque 50.000 equivalen a lo que hubiera obtenido prestándolo directamente en el mercado crediticio. Pero también cabe lo contrario, que después de todo el año, pues obtenga un beneficio de 30.000 euros, y si obtengo un beneficio de 30.000, en realidad he cosechado pérdidas empresariales, porque después de todo el esfuerzo y el trabajo le saca un 3%, lo podía haber invertido en el mercado crediticio al 5%, algo tengo que hacer. Fíjense ustedes, tenemos que comparar los beneficios empresariales que obtendrán sus empresas cuando ustedes salgan con el tipo de interés bruto del mercado crediticio para el tipo de riesgo similar al que suponga su empresa, para saber si están ganando o si están perdiendo. Luego, las empresas que pierden no son las que tienen pérdidas contables, es decir, que superan, que desde luego, los gastos a los ingresos, sino incluso aquellas que tienen beneficios, siempre y cuando ese beneficio sea inferior al beneficio de oportunidad o tipo de interés que podrían obtener simplemente prestando el dinero de los capitalistas en el mercado crediticio. Y queridos alumnos, ahora llegamos al quid de la cuestión. ¿Por qué es tan importante este precio de mercado que hemos llamado el tipo de interés? Aquí lo que hay es un ejército, una infinidad de seres humanos que ahorran, lo que hay es 8.000 millones de seres humanos que quieren consumir, necesitan consumir, necesitan alimentos para comer, necesitan vestidos, necesitan alojamiento, necesitan vehículos de transporte, necesitan diversión, necesitan incluso cosas que no pueden ni siquiera imaginar que pueden llegar a tener, como nadie podía llegar a pensar hace 30 años que iba a existir esto. Y luego hay también todo un ejército de empresarios creativos, dedicados, como si dijéramos, a tratar de averiguar lo que los consumidores querrán el día de mañana y el precio que estarán dispuestos a pagar por ello. Son, como si dijéramos, mandatarios nuestros, son los representantes de los consumidores. Nos representan en el proyecto de producción, pero fíjense, de una manera muy sui generis, incluso tratando de averiguar aquello que ni siquiera nadie ha imaginado que el día de mañana podrá llegar a existir. ¡Qué maravilla! Realmente son héroes, como decía el otro día Milley. Y todo este follón se coordina de manera espontánea. ¿Y cómo se coordina de manera espontánea? A través del ánimo empresarial de obtener beneficios y evitar pérdidas. Y gracias al surgimiento espontáneo del precio más importante en el mercado, que es el tipo de interés. Y les voy a explicar cómo. Los empresarios continuamente están como olfateando y tratando de ver dónde hay factores de producción o bienes de capital infravalorados o mal utilizados. Y entonces los demandan y los recombinan de tal manera que ellos piensan que recombinados y en determinados proyectos de inversión van a madurar en forma de bienes de consumo
altamente valorados, altamente demandados. Aquellos empresarios que aciertan obtienen beneficios, y los beneficios es un indicativo de que han actuado bien, de que son benefactores sociales. Aquellos empresarios que se equivocan cosechan pérdidas. Las pérdidas indican que han actuado mal. Ustedes tienen siempre que huir de las pérdidas y buscar obtener beneficios, pero no por avaricia, sino como manifestación de que están haciendo un bien a la humanidad. Porque si cosechan pérdidas significa que están utilizando recursos escasos, altamente valorados en la sociedad, para producir bienes y servicios, cuando esos mismos recursos escasos serían mucho más útiles produciendo otros bienes y servicios mucho más valorados, pero no por los empresarios, sino por el resto de los ciudadanos, por el resto de la humanidad. Si usted los recursos escasos, bienes de capital escasos, los dedica por error a actividades que luego después, cuando culminan, no son muy valoradas, y esos mismos recursos podrían haberse dedicado a otras actividades mucho más valoradas, está haciendo un grandísimo daño social. El que obtiene pérdidas es una señal en el mercado que dice: ¡bup! Vas por muy mal camino, estás mal utilizando, dilapidando los escasos recursos sociales, tienes que dar un golpe de timón y parar cuanto antes. Los que obtienen beneficios es una señal que indica: vas por buen camino, eres un benefactor social, sigue adelante, fórrate todo lo que puedas, pero no por avaricia, sino por hacer un bien a la humanidad. Y en ese proceso de recombinación continua de millones y millones de bienes de capital que quedan aquí disponibles allá, etcétera, los empresarios buscando continuamente oportunidades de ganancia, cada desajuste o descoordinación en ese proceso se plasma en una oportunidad de ganancia que queda ahí latente para ser descubierta por un empresario que compra barato y vende caro. En ese proceso espontáneo, tan maravilloso e inmenso como sorprendente, juega un papel esencial este precio que es el más importante en toda economía de mercado, que es el tipo de interés. ¿Y por qué juega el tipo de interés ese papel esencial? Queridos alumnos, los empresarios creativos son como caballos desbocados. Tan importante es espolearles cuando van en la buena dirección como para darles a tiempo, si resulta que se van a tirar por el precipicio, mal invirtiendo los recursos escasos de la sociedad. Para ello necesitan una señal que les indique cuándo tienen que seguir adelante o cuándo tienen que pararse. Y esa señal es el precio de mercado de los bienes presentes en función de los bienes futuros, que es el tipo de interés. Un tipo de interés muy bajo significa que se ahorra mucho en la sociedad. Es decir, que la tasa social de beneficencia temporal es baja, que en general estamos dispuestos a renunciar por poco que nos den más el día de mañana a los bienes presentes. Y por tanto, que hay una gran oferta de bienes presentes a disposición de los empresarios. Si el tipo de interés es el 2% o el 1% muy bajo, se le está diciendo a los empresarios que un tipo de interés bajo significa que hay mucho ahorro. Y le está diciendo a los empresarios: adelante, espolea el caballo, todos aquellos procesos productivos que tú pienses que te van a rentar más del 1%, empréndelos. Contrata mano de obra porque hay suficiente bienes presentes. Contrata instalaciones, ordenadores, técnicos, materias primas. No importa a lo mejor que madure en 1 año, 2, 3 o 4. El tipo de interés es muy bajo. Quiere decir que hay mucho ahorro disponible, que los 8.000 millones de seres humanos te van a respaldar, porque están dedicando una parte muy importante de lo que han producido, no lo van a consumir en el presente inmediato, sino que lo dejan sin consumir, disponible como bien presente. ¿Para qué? Para que una infinidad de seres humanos, en vez de dedicarse a producir bienes inmediatos, puedan dedicarse a producir bienes que van a madurar dentro de 5, 10 o 15 años. ¿Quién les mantiene durante ese periodo? Los bienes que hemos renunciado a aquellos que estamos ahorrando. Luego, un tipo de interés bajo es una señal que indica a los empresarios: tate, hay mucho ahorro disponible, puedes emprender muchos más proyectos de inversión que van a madurar en un futuro más lejano, y en concreto todos aquellos que tú pienses que te van en tus presupuestos a rentar más que el tipo de interés, el 2, el 3, el 4, más que el 1% que hemos supuesto. ¿Y qué significa un tipo de interés alto? ¿Que es el 5 o el 10%? Significa lo contrario, significa que la tasa social de beneficencia temporal es muy alta, que hay muy poco ahorro disponible, y entonces que hay que parar a los caballos empresariales, que no se lancen a invertir. Hay tan poco ahorro que reduce tus proyectos de inversión ¿a cuáles? A solo aquellos pocos que vayan a rentar más que el 10%, que es el tipo de interés.
Por eso el tipo de interés es la señal esencial en el mercado. Si el tipo de interés baja, porque se incrementa el ahorro, indica a los empresarios que adelante. Los empresarios tienen, como si dijéramos, y lo tendrán ustedes cuando salgan ahí fuera y lo verán el día de mañana en sus empresas, tienen como una cartera de proyectos de inversión, esperando a ver si se lanzan o no a ella. Si el tipo de interés es alto, pues están parados, no se lanzan porque no es rentable. Porque si se lanzaran y obtuvieran un 5% después de todo el proyecto empresarial, cuando el tipo de interés de mercado crediticio es el 10%, habrían cosechado pérdidas, qué idiotas son, están como retenidos. Pero si aumenta el ahorro de la sociedad y el tipo de interés paulatinamente cae, entonces se empiezan a animar y a emprender ulteriores proyectos de inversión que esperan poder culminar con un beneficio empresarial contable que supere al tipo de interés. De ahí la enorme importancia que tiene este precio de mercado. Y es tan importante este precio, que es con gran diferencia el que más libre debería de ser, el que menos se debería manipular, y sin embargo, para gran tragedia de los seres humanos, para gran tragedia de la humanidad, todos, gobiernos, bancos centrales, etcétera, se empeñan en fijar arbitrariamente el tipo de interés. Y esto no es baladí, ni inocuo, sino que produce un daño social inmenso. Genera una instabilidad financiera y económica tremenda, induce ciclos recurrentes de auge, burbuja especulativa, prosperidad artificial que luego caen en profundas crisis financieras y recesiones económicas, donde se van a la calle millones de empleados. En la última recesión, 1 millón de familias españolas con todos sus miembros desempleados y 5 millones en paro. Y esto no es resultado del capitalismo, no, lo vamos a ver, ya lo están leyendo ustedes. Es resultado de la manipulación artificial del que debiera ser más libre, precio en una economía de mercado, que es el tipo de interés, por parte de los ingenieros sociales, de los gobernantes, de los consejos de los bancos centrales, que cuasi Putines y Stalins de la economía son tan arrogantes que deciden cada día cuál debe ser el futuro de la humanidad en términos económicos. A todos ellos había que cortarles el cuello. Espero que se pasen millones de años en el purgatorio. Pues de eso trata el libro, precisamente, porque vamos a ver exactamente cómo se manipula, de qué manera, qué efectos tiene y exactamente cómo impacta esa manipulación monetaria y sobre el tipo de interés en la economía real. De eso es lo que vamos a hablar hoy y el jueves. Vamos a explicar la teoría austríaca del ciclo económico. Queridos alumnos, a ver dónde está aquí vamos a dar un paso más, vamos a pasar ahora, si todos tan amables, a la página 233, la estructura productiva. Tradicionalmente los economistas, como mucho, me estoy refiriendo a mis colegas, los profesores del mainstream keynesiano o neoclásico, enfocan a los pobres alumnos de primero con un modelo que le llaman el flujo circular de la renta, en el que hay como dos sectores, economías domésticas, están aquí las familias y aquí están las empresas, ¿no? Las empresas, vale. Entonces las familias contratan su esfuerzo como trabajadores a las empresas y las empresas pues les pagan en forma de salarios. Y con esos salarios que recibimos todos, lo que hacemos es comprar bienes y servicios de las empresas. Esto se llama el flujo circular de la renta, con el que se envenena la mente a generaciones y generaciones de economistas, desde el primer economista que lo concibió, que fue el malhadado fundador de la Escuela de Chicago, Frank Knight. Y ese flujo circular de la renta en realidad es absolutamente penoso, porque deja fuera lo más importante, que es la dimensión temporal del proceso productivo. Y entonces, con la finalidad de obviar esta carencia tremenda, ya desde Jevons, pero sobre todo a partir de von Baberg lo explica en Capital 1, Capital 5, es curioso, como el proceso de producción como un conjunto de quesos redondos, quesos manchegos gigantes y otros superpuestos más pequeños, hasta llegar a la parte de arriba uno pequeñito, así lo concibe. Bien, luego llegamos a la aportación un poquito más sofisticada, que es la de Hayek,
que la tenemos en su obra Prices and Production. Hoy estaba viendo con el profesor Pierre Bailund, que le invitó a comer en casa, la primera edición de Prices and Production del año 31, en la London School of Economics, donde es la primera vez que presenta el equivalente al flujo circular de la renta, pero dando entrada a la estructura temporal, que conocemos con el nombre de estructura productiva. Cuidado, quería hacer una serie de caveats, salvaguardias o advertencias preliminares. Si yo utilizo este esquema es nada más con una finalidad estrictamente didáctica. Es un esquema hipersimplificado. No piensen ustedes, como los enfermizos economistas, que hay curvas de oferta-demanda. ¿Y qué pasa? Que se imaginan, ¿no?, unas curvas de demanda que van hacia la derecha, hacia abajo y a lo largo de la curva, que así no funciona la realidad. No vayamos a caer en ese error con este esquema. De hecho, Mises, que es el creador de la teoría austríaca del ciclo y el mayor desarrollador de la teoría del capital, como estaba explicando aquí, jamás utiliza este esquema. Pero, sin embargo, sí que tiene una capacidad heurística, de interpretación, de entender, de ilustración del argumento, que creo que es bastante poderosa. Y por eso, y haciendo esta salvedad, yo voy a dar entrada a él. La estructura productiva, aunque digo que es casi imposible de representar gráficamente la realidad, nos conlleva de una manera muy visual, que nos entra muy claramente, cómo funciona la realidad. Aquí vamos a considerar esta estructura productiva como constituida por un proceso de producción global o agregado, que lo cual es una bastiada que lo diga ahora, no existe tal cosa como un periodo medio de producción, pero vamos a suponer que hay 5 años. ¿Y por qué considero 5 años? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Joder, porque si considerara la realidad, es que hay procesos de producción que duran 20, 30, 40 años. Es que sería tan grande, sería tan complejo, que lo que ganáramos en exactitud lo perderíamos en comprensión visual. Vamos a suponer un proceso de producción constituido por 5 años. Y este gráfico se puede interpretar de una doble manera. Se puede interpretar de una manera diacrónica, es decir, como una serie de etapas sucesivas de periodos de un año, de manera que el proceso de producción llevaría 5 años. Empezaríamos por el primer año, que es la etapa más alejada de la etapa final del consumo, que el otro día, ¿qué ejemplo utilicé? El de la fabricación de un automóvil. Pues la extracción del mineral de hierro a bocamina, sería bienes de quinto orden. 5 años alejado de la etapa final. Luego habría otra etapa de otro año, después de toda la extracción, etcétera, pues pasaría el mineral de hierro pues a los altos hornos, allí es tratado, y se convierte el hierro, se convierte en acero, ¿de acuerdo? Bien, luego pasaríamos al tercer año, pues a otra etapa, pues que sería ya pues el montaje en las fábricas, pues con unos grandes prensas, haciendo la carrocería, etcétera, ¿vale? Y luego tendríamos ya la etapa justo antes del consumo final, pues es cuando ya se montan las últimas piezas, se le hace la pintura en un horno, y ya salen los coches en trenes hacia los concesionarios, y llegamos a la última etapa, donde ya se venden los vehículos después de 5 años. De manera que no se engañen ustedes, si ustedes van al Musafes, a la fábrica Ford, como he ido yo, y ven un coche, otro coche, así, otro coche, van saliendo, otro coche, no piensen, o sea, no sé, están brutos, que se tarda en producir un coche 2 minutos. Cada uno de esos coches ha costado 5 o más años, desde que se diseñó por primera vez en una empresa dedicada al diseño, a lo mejor subcontratada, hasta que luego se dieron las instrucciones, se extrajo el mineral de hierro, se contrataron los robots, todas las partes correspondientes, porque además el proceso no es un proceso, no es como un río. Esto también tiene un artículo Hayek maravilloso que traducimos, está en el volumen 4 o 5 de Procesos de Mercado. No es como un río uniforme, sino que tiene múltiples afluentes que llegan en determinados momentos del río, porque, por ejemplo, los robots que luego montan en el ensamblaje, la carrocería con el motor, a su vez los robots tiran en ese afluente para atrás, y también está el diseño, la programación, el hierro, etcétera. Pero los componentes de los robots, fíjense ustedes, es simplemente para que se haga una idea de la inmensidad, de la complejidad que supone una economía moderna, pero que nosotros la estamos simplificando de esta manera. Bueno, pues entonces, fíjense, hemos seguido la terminología de Menger. Bienes económicos de primer orden, la primera etapa son los más próximos al consumo final, 100 unidades monetarias. De segundo orden, la etapa anterior, tercero, cuarto, y así la primera.
Y si empezamos por la etapa primera, bueno, pues la etapa primera, ¿qué significa? Bueno, pues significa que hay unos capitalistas que adelantan pues 18 unidades monetarias de ahorro para contratar, ven arriba, factores originarios de producción, trabajo y recursos naturales. Contratan a los mineros, el alquiler de la mina, les pagan 18 unidades monetarias, y están durante un año trabajando, y al final pues extraen mineral de hierro, y el mineral de hierro, después del año, lo logran vender en la siguiente etapa por 20 unidades. Como han adelantado 18 y lo venden por 20, obtienen 2 unidades de beneficio empresarial, que coincide con el interés. No hemos dicho que equivale, es el adelantar el bien presente a cambio del bien futuro, pues el tipo de interés 2. Pero es que a su vez, los de la cuarta etapa, pues compran, que son los del alto horno, por ejemplo, el mineral de hierro, y lo llevan a su alto horno. Entonces tienen que desembolsar 20 euros, tienen que pagar 20 euros el segundo año, 20 euros a los mineros, a los propietarios de las minas. Y también tienen que contratar a sus trabajadores, y les pagan 16. 20 más 16, pues 36, ¿vale? Y al final, ¿qué pasa? Pueden vender el acero a la etapa siguiente por 40. Como han adelantado 36, les queda un 4 de beneficio. Pero 4 en relación con lo que han adelantado 36 es también, viene a ser todo en torno, ven, al 11% anual de tipo de interés entre cada etapa. Y así sucesivamente. Los del alto horno lo venden en la siguiente etapa, etcétera, y luego llega la última, los del concesionario, los últimos, ¿qué es lo que hacen? Joder, pues venden a los concesionarios los coches por 80 unidades monetarias, pero también tienen que pagar sus trabajadores 12, 80 más 12, 92, venden por 100, 8 de beneficio, frente a los 92 que han adelantado, el 11% de tipo de interés. Y llegan al concesionario, y el concesionario ¿qué hace? Pues vende los coches, el bien de consumo, por 100 unidades monetarias. ¿Y quién se lo compra? Joder, lo compran todos los trabajadores que han percibido 70 unidades, que son 18 más 16 más 14 más 12 más 10, más el interés que han percibido los propietarios de los bienes de capital, 2 más 4 más 6 más 8 más 10, 30, 70 más 30, 100, 100 unidades monetarias de renta neta, compran todos los bienes de consumo. Fíjense que esto es un poquito, es más sofisticado que este esquema del flujo circular de la renta, pero aquí no cometemos el gravísimo error de eliminar la dimensión temporal del proceso de producción, que es el pecado original de todos mis colegas, keynesianos, monetaristas, postkeynesianos, toda esa chusma intelectualoide, compañera mía de la cátedra. Estoy utilizando terminología un poco de mi ley, pero es que llega una edad en que ya no puede uno morderse la lengua. Es que hay que ser un asno para no ver esto, que es tan obvio y tan evidente. Tampoco estoy explicando una cosa que haya que ser Einstein para entenderla. Pero si la estructura productiva, la hemos visto ahora, puede entenderse en términos diacrónicos. Diacrónico es como una película, periodo tras periodo. Aquí hemos puesto, de manera simplificada, 5 años de proceso de producción. También puede entenderse de una manera sincrónica, es decir, una foto instantánea. Y si nosotros hacemos ahora una instantánea en toda la estructura productiva ahí fuera, resulta que simultáneamente nos damos cuenta que hoy en día hay, concesionarios, vendiendo coches por 100 unidades monetarias. Pero también hay hoy en día coches, caminos de los concesionarios en los trenes, etcétera, por 80 unidades monetarias. Y también hay hoy en día coches en las salas de montaje, en Almusafe, General Motors, Ford, etcétera, por 60 unidades monetarias, que están allí produciéndose. Pero también hay hoy en día, altos hornos haciendo acero. Y también hay hoy en día minas produciendo hierro, hoy en día. Ahora bien, esto es muy importante que lo vean ustedes, pero tampoco es muy fácil de entender. El hierro que hoy en día se está produciendo solo terminará en vehículos o en coches o en barcos dentro de 5 años, obviamente. Los coches que están en las empresas diseñando eléctricos, etcétera, solo van a madurar en bienes, o sea, móviles, ordenadores, vehículos, etcétera, dentro de 5, 10, 15 o 20 años. Pero lo que se está diseñando hoy. El acero que se está haciendo en los altos hornos
Solo culminará en un barco, un coche, etcétera, o en la estructura metálica de un edificio dentro de 3 o 4 años. Y así sucesivamente. Pero hoy mismo tenemos un volumen, de hecho, la parte más importante del esfuerzo empresarial, creativo y de la mano de obra de cualquier economía moderna no está en la etapa final del consumo. No, que solo son 100. La inmensa mayoría de los trabajadores, empresarios, capitalistas, están en las etapas que se llaman intermedias. Y por eso criticamos a tope, en el epígrafe siguiente, en las páginas siguientes, la contabilidad nacional, que no es sino una excrescencia, una especie de monstruosidad, fruto de la economía, es la página 245, de la economía keynesiana, que dicen, la economía keynesiana dicen que es Producto Interior Bruto, le llaman bruto, solo incorpora la etapa final. Esto es lo único que miden. La etapa final y también los bienes de capital que llegan al usuario final, es lo único que miden. Y dejan fuera de su cómputo todas las etapas intermedias y todas las transacciones monetarias intermedias, porque todo esto es en términos de unidades monetarias, que son 3 veces más, quedan fuera del cómputo que lo que se incorpora en las cifras del Producto Interior Bruto. A pesar de su nombre no es bruto, sino que solo recoge la etapa final. Y esto lo hacen los keynesianos porque les interesa exagerar la importancia del consumo, ¿no te jode? Cuando cogen el PIB y dicen, lo más importante del PIB es el consumo, y por eso sale luego Zapatero o Sánchez, doctor Sánchez, por cierto, que dicen, la economía va bien cuando se consume mucho, la economía va mal cuando se consume poco, no te jode, como lo único que miden es el consumo, parece que para ellos lo único que hay es el consumo, y luego además se les refuerza con esto, porque como no hay dimensión temporal, parece que lo que tiene que hacer la familia es consumir. Aquí, para que todo vaya bien, lo que hay que hacer es tirar la casa por la ventana, no ahorrar nada y consumir. Lo que tenéis que ser es cigarras. Lo peor para el mundo es el ahorro, dice Keynes y sus acólitos, la paradoja del ahorro o la frugalidad. Y ahí, por tanto, les voy a preguntar en el examen la crítica de las cifras de la contabilidad nacional. Ahora, ellos tendrán un argumento para esto, como en la contabilidad nacional solo ponen, fíjense lo que dicen, no, solo ponemos la etapa final del consumo porque ya el coche tiene ruedas, inyectores, asientos, dicen ellos, si contáramos las ruedas, los inyectores y los asientos que están produciendo también ahora las etapas superiores, estaríamos cayendo en el vicio de la doble contabilización. Ese es el argumento, se dice y todo el mundo dice, ah, claro, tiene razón. No, señor, no tiene ninguna razón. ¿Por qué? Muy sencillo, porque las ruedas, los neumáticos, los asientos y los inyectores de los coches que hoy se venden no son los mismos que las ruedas, los neumáticos y los inyectores que hoy mismos están produciendo y que terminarán en los coches de dentro de 1 año, 2, 3, 4 o 5. Son distintos. Y si queremos saber lo que pasa en la economía, hay que saber lo que pasa, no solo en la etapa final, sino en todas las etapas intermedias. Y no es el consumo el que dice si las cosas van bien o mal, o van mal, la causa de que vayan bien o que vayan mal, es la consecuencia. Lo que pasa en una economía, si va bien o va mal, se dilucida aquí arriba, en todas esas etapas intermedias, que son complejísimas, muy numerosas, y que son las que dan empleo a la inmensa mayoría de los trabajadores, cuyo esfuerzo, trabajo y espíritu empresarial de sus empresarios y capitalistas no se recoge para nada en las cifras de la contabilidad nacional, ni por tanto en sus evoluciones a la hora de medir el ciclo, etc. Es increíble. Hay una serie de consideraciones que han leído ustedes, tienen que repasar, la diferencia entre renta bruta y renta neta. La renta neta son los 100, ya lo hemos visto, que se gastan. La renta bruta es todo lo que cambia de manos a lo largo del proceso, que en el ejemplo es 3,7 veces, nada más y nada menos, 370 frente a 100, en el ejemplo que tienen puestos en el libro y también en la diapositiva, que esto es una simple ilustración, que no hay que pensar que existen 5 etapas, que es muchísimo más complejo, simplemente para que lo entendamos mejor, que no hay un periodo medio de producción, ni nada que se le parezca, que es una barbaridad. La consideración son los bienes de consumo duraderos, también es una digresión interesante. ¿Qué pasa con un bien de consumo duradero? Un bien de consumo, yo compro una casa, me satisface mis necesidades de cobijo este año, pero también el año que viene y así durante 20. O una lavadora,
no solo me lava la ropa este año, sino el que viene por lo menos 5. Bueno, el bien de consumo duradero tenemos que pensar cuando se vende que ocupa simultáneamente el mismo bien, es que es una conceptualización abstracta, simultáneamente lugares en diferentes etapas. El servicio de la lavadora este año está aquí, el del año que viene acá, el del año dentro de 3 y así sucesivamente. Luego también hay una digresión, lo han leído ustedes, sobre los stocks, el llamado capital fijo y el capital circulante. Capital fijo, las instalaciones, las fábricas; el capital circulante, como si el capital estuviera de un sitio para otro andando. Pues hombre, se montan los coches, los coches se trasladan hacia otro sitio, cualquier equipo capital, no importa que parezca que está fijo, agarrado a la tierra, que es toda una concepción objetivista y absurda, superada por la concepción subjetivista y teleológica de la economía de la escuela austriaca, pero ha adquirido tanta carta de naturaleza que es que casi los economistas no caben pensar en otra cosa, están totalmente destrozada su mente por el objetivismo, ¿no? Pues capital circulante está ocupando el lugar que le corresponda en cada una de las etapas, por muy complejo que sea esa asignación, porque el mundo es complejísimo, pero sí lo podemos de alguna forma visualizar de forma abstracta dentro del correspondiente esquema. Y ahora, queridos alumnos, va la lección más importante de economía de todas. No hay una lección más importante de economía que esta. Por eso he dicho que la clase de hoy es la clase de economía. Vayan a la página 249. A la página 249, a la 200. 74. Son las páginas más importantes que un economista tiene que saber. Miren, ustedes saben esto, saben economía; si no saben esto, no saben nada. La verdad es que es difícil exagerar la importancia que tiene lo que les voy a explicar a ustedes. Lo que les voy a explicar a ustedes es nada más y nada menos el proceso espontáneo, sin que lo dirija ningún ministerio, ningún experto, ningún catedrático de economía, ni Keynes, por favor, ni Friedman, ¿para qué hablar? Por el cual, de una manera espontánea, el ahorro de la sociedad tiende a invertirse bien si es que el Estado no interviene, e impulsado por la fuerza creativa de los empresarios, que somos todos y cada uno de los seres humanos que constituyen la humanidad, hombres, mujeres, HGLI, ATP, lo que ustedes quieran, dotados de una innata capacidad empresarial y creativa. ¿Cómo tiende lo ahorrado a invertirse bien? Bueno, el proceso de ahorro, ya lo explico ahí, el proceso de ahorro en la práctica puede suceder de 3 maneras distintas, ya lo han visto, no voy a entretener en ella. Vamos a suponer un caso trágico, un caso que sería trágico para los keynesianos, pero lo peor del mundo. Resulta que mañana nos levantamos todos nosotros, y se produce en todos nosotros una caída de la preferencia temporal y decidimos ahorrar el 25% de nuestra renta neta. Dejar sin consumir el 25%, la cuarta parte de lo que veníamos consumiendo, y ahorrarlo. Según mis colegas, no solo los keynesianos, sino los monetaristas, porque todos los monetaristas de Chicago, encabezados por Friedman, son los mismos perros con distintos collares que los keynesianos. Esto hay que explicárselo, ya se lo he explicado, le enviaré el email que le he mandado al profesor Milley esta mañana, porque es demasiado laudatorio con Friedman. Fue un buen divulgador, periodista de la economía de mercado, pero en teoría económica, cero. No aprobaría mi curso. O sea, Friedman estaba sentado ahí y le suspendería, no pasaría de primero. No sucedería nada peor, no habría escenario peor en la economía que mañana nos levantáramos y dijéramos que en vez de consumir 100, vamos a consumir nada más 75, porque las otras 25 decidiéramos ahorrarlas. Por cierto, no sé si tengo por aquí, ¿cómo me salgo de aquí? A ver, ups, sí, creo que lo tengo aquí. A ver, alargamiento y desechamiento de la estructura productiva. Vale. En vez de 100, decidimos consumir 75. Si esto sucede mañana, se producen de forma espontánea 3 efectos, que vamos a estudiar con detalle. Primer efecto, un impacto muy grande. Vayan ustedes a la página 200,
¿Dónde está? Primer efecto. Y además hay un gráfico, efecto del ahorro voluntario, página 254. El primer efecto es un efecto inmediato sobre los beneficios empresariales. Miren, el esfuerzo productivo humano de las diferentes etapas de estructura productiva está constituida por una constelación de miles y miles de empresas. Unas están más próximas al consumo, el Corte Inglés, las discotecas, los restaurantes, etcétera, y otras más alejadas del consumo, y lo visualizamos fácilmente, ¿no? Las minas, alto horno, montaje, etcétera. Unas se le llaman, de manera burda, industrias de bienes de capital, que son las más alejadas del consumo, que están en esas etapas más alejadas, y industrias de consumo más próximas al consumo, pues los cines, etcétera. Los bienes de consumo son solo una fracción, no llegan a la cuarta, quinta parte de todos los bienes que produce una economía moderna. La inmensa mayoría, tres cuartas, quintas partes, son bienes de capital, que no son bienes de consumo. Bien, si de pronto decimos ahorrar, en vez de 100, 75, ¿qué pasa? Pues que la demanda de bienes de consumo se contrae a 75, y eso tiene un impacto inmediato y directo sobre las empresas de bienes de consumo, sobre el Corte Inglés, los restaurantes, las discotecas. Joder, que dejamos de salir de cachondeo, de comer todos los días en un restaurante o de ir al Corte Inglés a comprar y nos apretamos el cinturón y una cuarta parte no lo hacemos. Entonces, ¿qué efecto tiene esto? Que se ralentiza y mucho la demanda, las ventas de las empresas de bienes de consumo y por tanto sus beneficios se contraen. Pero ¿qué sucede en términos relativos con respecto a las otras etapas? Pues que esa caída de beneficios no tiene por qué producirse en las etapas anteriores, porque las etapas anteriores no están produciendo para hoy, están produciendo el hierro que se demandará en bienes de consumo dentro de 6 años o 10, o el diseño de vehículos de dentro de 10 años, o están haciendo el acero que se plasmará en bienes que terminarán dentro de construcciones dentro de 4 o 5, así sucesivamente. Luego, el primer efecto de un aumento significativo del ahorro es que quedan muchos bienes de consumo sin vender, porque eso es lo que significa el ahorro, y por tanto entran en declive y ven sufrir sus beneficios contables de manera muy significativa las empresas que se dedican prioritariamente a la etapa final del consumo. Frente a las empresas que están en las etapas más alejadas del consumo, que ven, y además en una proporción mayor, conforme más alejadas estén del consumo, que sus beneficios o no se ven afectados, o se ven afectados de una manera mucho más ligera. Y entonces el beneficio y las pérdidas, oiga, me he desgallitado antes, no le he dedicado mucho esfuerzo, estaba todo preparado al comienzo de clase. Es la señal esencial que indica a los empresarios qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Y si se produce este efecto de aumento del ahorro, ¿qué están indicando la disparidad de beneficios a los empresarios? ¿Qué les está diciendo? Empresarios, tenéis que redirigir vuestro esfuerzo y capacidad empresarial, y capitalistas también, desde las etapas finales, dejar de invertir aquí e invertir a las etapas más alejadas, que es donde está el beneficio, huir de donde empiezan a surgir las pérdidas y dedicaros a las etapas más alejadas del consumo, que es donde está el beneficio, a las etapas de bienes de capital. Entre nosotros, todo ello en plena consonancia, porque ¿qué significa el aumento del ahorro? Que estamos dispuestos a renunciar al consumo presente en pos de lograr un mayor consumo el día de mañana. Pues para lograr un mayor consumo el día de mañana necesitamos que se traslade masivamente el espíritu empresarial, las inversiones hacia el día de mañana, y eso es lo que indican las señales, pérdidas aquí y beneficios arriba. Luego, yo iba a invertir en una ampliación de capital en el Corte Inglés, ya no lo hago. Ahora es que están en crisis. Voy a invertir pues en extracción mineral, en commodities, en diseño de aeronaves de dentro de 20 años, etcétera. Y voy a contratar mano de obra para eso. Primer efecto. Ya de por sí potentísimo,
Por eso es tan importante que en un mercado los precios nunca sean intervenidos, porque como se embadurnen los precios, que son las señales, es como si yo fuera por la noche y pintara todos los semáforos de negro, al día siguiente se organiza un zipizape y se bloquea la circulación. Es esencial que los beneficios no sean manipulados, las señales, los precios, y mucho menos por papá Estado, y mucho menos queriendo con ello de manera grandiosa organizar la sociedad. Pero es que se produce un segundo efecto espontáneo, que surge siempre que aumenta el ahorro. Vayan ustedes ahora a la página 259 y a la 260, donde tienen además una fórmula de matemática financiera, cosa que no me gusta poner, pero la tienen ustedes en nota a pie de página. ¿Qué supone un aumento del ahorro? Un incremento de la oferta de bienes presentes. ¿Qué pasa siempre que aumenta la oferta de un bien a igualdad de circunstancias? ¿Su precio sube o baja? Si hay una gran cosecha de patatas, ¿qué pasa con el precio de las patatas? ¿Sube o baja? Baja. Si hay una gran oferta de bienes presentes, de ahorro, el precio del ahorro baja. El precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros cae. Es decir, el tipo de interés cae. Y resulta que todos los bienes de capital se valoran en el mercado descontando, sobre todo, la corriente futura de beneficios que va a producir el día de mañana ese bien de capital, sea un taxi, sea un piso que se alquila durante una serie de años, sea una instalación fabril, etc. Y el valor hoy es resultado de descontar ese flujo por el tipo de interés, teniendo en cuenta la duración temporal del bien de capital de que se trate y además que se desgasta, etcétera. La fórmula la tienen ustedes en la nota a pie de página 45 de la página 260. Pero yo les voy a dar una regla mnemotécnica para que nunca se les olvide. Suponiendo que el bien de capital sea de duración indefinida, por ejemplo, un recurso natural, el valor hoy es igual al valor actual de una renta indefinida al tipo de interés I de esa renta anual es igual a R partido por I. Esta es la fórmula. Si bien de capital es de duración indefinida, cosa que no sucede nunca, porque he dicho que todos los bienes de capital se desgastan, desgaste físico u obsolescencia tecnológica, pero hombre, efectos mnemotécnicos, vamos a suponer un bien de capital que dure 30, 40 años, se aproxima a esto. La fórmula es la que más compleja, la tienen ahí, la han visto, Bien. Pero un recurso natural que durara siempre, el acueducto de Segovia, si estuviera en alquiler produciendo siempre, pues sería la renta anual que produjera partido por el tipo de interés. ¿Dónde está el tipo de interés? ¿En el numerador o en el denominador? Coño, abajo, en el denominador. Me gusta mucho, tienen ustedes muy fresca la matemática. Me gusta tener estas ágiles mentes matemáticas en clase. ¡Qué satisfacción enseñar a unos expertos en matemáticas! ¿Y qué pasa si el tipo de interés cae del 11% al 2%? Si aquí se reduce el tipo de interés, ¿qué pasa con el valor hoy del bien de capital? ¿Sube o baja? ¡Sube muchísimo! Si el tipo de interés es el 10%, significa que la renta, imagínense un piso, lo alquilamos por 800 euros al mes, 10.000 euros al año. Bueno, pues 10.000 euros al 10% de tipo de interés, el precio del mercado del piso tenderá a ser 100.000 euros. Si el tipo de interés baja al 2%, serán 10.000 euros, dividido entre 0,02, equivale a 50 veces 500.000 euros. Es decir, si aumenta el ahorro, la oferta de bienes presentes, el tipo de interés cae y el valor de los bienes de capital sube. Segundo efecto espontáneo que se superpone con el anterior. El anterior que hemos dicho, disparidad de beneficios. Ojo, aquí hay pérdidas y hay beneficios. Venga, todos para arriba. Segundo efecto, resulta que el valor de los bienes de capital, instalaciones, recursos naturales, ordenadores, etcétera, vehículos industriales, se multiplica cuando el tipo de interés cae. Y entonces eso es otra señal, los precios. Tate a los empresarios que donde se obtiene dinero es produciendo tractores, bienes de capital, etcétera, no dando de comer a la gente ni en el Corte Inglés. Segundo efecto que va en la misma línea. Y tercer efecto, el efecto Ricardo. Vamos a ver quién era el susodicho Ricardo. Vayan ustedes a la página 262.
David Ricardo, economista británico del primer tercio del siglo XIX, procedente de familia sefardí española, expulsada por la malos llamados reyes católicos. Qué desastre para nuestra patria. Fernando el Católico, menudo pinta. Trajo la Inquisición a España, además es el modelo nada más y nada menos que del rey carente de escrúpulos de El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Fíjense ustedes hasta aquel punto que en el Reino Unido, en Estados Unidos, ¿saben ustedes cómo se le llama al demonio? Old Nick, el viejo Nick, en honor de Nicolás Maquiavelo y del Príncipe. Y su modelo era el Putin de la época, nada más y nada menos que Fernando el Católico. Digo el Putin porque se cepilló sin ningún título y porque por sus reales partes, Navarra, igual que Putin quiere hacer con Ucrania. Y para qué hablar de la reina católica, la daremos de comer aparte. No menudos que ellos que la querían santificar, menuda pájara, que llega a un pacto para que le entreguen Granada y lo primero que hace es incumplirlo, un pacto de libertad religiosa, etc. No en vano el cardenal Cisneros, su confesor, se negó a confesar el último lecho de muerte. Bueno, como es lógico, aquellos que fueron con el maletín para que le hicieran santa, volvieron con el rabo entre las piernas y dijeron, bueno, en fin, un desastre. David Ricardo, por tanto, los judíos fueron expulsados de España en 1492, su familia recaló allí, y fue un economista británico, en el 80% bastante penoso, porque fue acólito de Adam Smith y de esa concepción del equilibrio que dio lugar a la escuela clásica, etc. Sin embargo, tiene dos aportaciones de valor. Una es la ley de las ventajas comparativas en el comercio internacional, que sería la base de la ley de asociación de Ricardo, desarrollada así por Ludwig von Mises. Y la otra es esta que vamos a explicar ahora, el llamado efecto Ricardo. Se llama efecto Ricardo, que es un epónimo. Hay un diccionario de epónimos publicado en Edward Elgar y editado por mi gran amigo y compañero Carlos Rodríguez Brown, catedrático de Historia del Pensamiento, junto con, no tan amigo mío, un catedrático neoclásico del equilibrio general, que se llama Segura, Julio Segura. Bueno, pues en este diccionario de epónimos se recoge el término efecto Ricardo, escrito por mí, claro, servidor. Y en realidad se le dio este nombre por Hayek. Hayek, premio Nobel de Economía en el año 74 y mejor alumno de Mises, fue muy generoso intelectualmente, debía de haberle denominado efecto Hayek. Pero le dio, como él intuyó, y es cierto que entre líneas y de manera bastante explícita lo desarrolla Ricardo, le llama efecto Ricardo. ¿Qué es el efecto Ricardo? Es el efecto que tiene el incremento del ahorro sobre los salarios reales. Y vamos a pensar juntos, porque es muy fácil de entender. ¿Qué tiene que ver el ahorro sobre los salarios reales? Pues muy sencillo. Si aumentamos el ahorro, ¿qué pasa? Demandamos muchos menos bienes presentes. Entonces, ¿qué pasa con los bienes de consumo? Con su precio, tiene menos demanda, su precio tiende a caer. De hecho, quedan sin vender en las estanterías, etc. No piensen ustedes que se va a podrir esos bienes, no. Están ahí latentes esperando, porque lo que van a hacer es mantener a los trabajadores que paulatinamente vayan trasladándose hacia proyectos de inversión que maduren en un futuro más lejano. Pero el impacto inmediato es que el precio de los bienes de consumo tiende a caer. Porque si dejamos de ir a los restaurantes, en vez de ir 10 veces, vamos 7 veces y media, y al cine, etcétera, eso se nota. Y el precio de esos bienes cae, tiene mucha menos demanda. Y si todos nosotros como trabajadores percibimos el mismo salario y vemos, sin embargo, que el precio de lo que compramos para vivir, bienes de consumo, comida, alimentos, vestido, cobijo, todo eso cae, ¿qué significa en términos reales con nuestro salario? Ganamos lo mismo, pero todo lo que compramos vale menos. Significa que los salarios reales crecen, que estamos ganando mucho más en términos reales. Y si los salarios reales crecen, como son los precios relativos y la comparación de unos precios con otros, lo que llevan los empresarios, ¿qué les está diciendo? Les está diciendo, ¡tate, ejército de empresarios! La mano de obra, en términos relativos, hoy es más cara. Luego, en el margen, sustituye mano de obra o trabajadores por equipo capital. O expresado más gráficamente, en el margen, a la puta calle, trabajadores, y contrato ordenadores, maquinaria, tractores,
¿Por qué? Porque el aumento del ahorro, al hacer caer los precios de los bienes de consumo, supone un aumento de los salarios reales que dice a los empresarios que es más oneroso contratar mano de obra que equipo capital, y hay que sustituir a los trabajadores por equipo capital. Es un tercer efecto que está diciendo a todos los empresarios que tienen que invertir en equipo capital. Luego, los tres efectos confluyen: disparidad de beneficios, iros hacia arriba, caída del tipo de interés y mayor valor de mercado del equipo capital, producir equipo capital, no bienes de consumo, y luego mano de obra más cara, sustituirla por maquinaria. Y por tanto, lo que hay demanda es la maquinaria, de lo que hay demanda es de ordenadores, de tractores, etc. Y ahora vienen los enemigos del mercado. Capitalistas asquerosos, ya lo ha dicho por eso Huerta de Soto, sindicalistas, los Sánchez de turnos, que son doctores, por cierto. Esto demuestra que las máquinas crean desempleo y son muy perjudiciales para los trabajadores. No, todo lo contrario. El gran artículo de Bastiat, lo que se ve y lo que no se ve. Y el economista lo que tiene que estudiar en términos abstractos, sobre todo, no es lo obvio, lo que se ve, sino lo que no se ve. Quedamos indignados porque nos llama el jefe de personal del Corte Inglés y dice: fulanita, fulanito, te quiero mucho, pero podemos seguir sin ti, aquí tienes la liquidación, a la puta calle. Pero ¡qué injusticia! ¡Qué inmoralidad! No, porque fulanito, fulanita, te voy a sustituir por un ordenador, por un tractor, etc. Y yo les hago la siguiente pregunta: ¿y quién produce esos ordenadores? ¿Y quién produce ese equipo capital? ¿Y quién produce esos tractores que ahora van a sustituir a la mano de obra? ¿Quién la va a producir? Precisamente estos trabajadores que son despedidos de las etapas más próximas al consumo, rápidamente se van reasignando hacia las etapas más alejadas. Y con la misma rapidez que te despiden, se te discuten entre cuatro empresarios de las etapas alejadas: oye, que necesito para, oye, vente, y se van para arriba. Y eso es precisamente el proceso social sostenible y más sano de crecimiento que cabe imaginar. Una sociedad pobre es una sociedad en la que la inmensa mayoría del esfuerzo humano está dedicado al consumo final. Son los indios cosechando a mano arroz en un pantano para comérselo. Una sociedad rica es aquella en la que cada vez un porcentaje más pequeño de la población se dedica al consumo final, y cada vez un porcentaje más alto de la población se dedica hacia las etapas alejadas del consumo final, en forma de producción de instalaciones fabriles, explotación de commodities, materias primas, diseño, programación, etc. Pero claro, para poder sustentar a esa población en esas etapas tan alejadas, que contribuyen en procesos de producción que solo van a madurar en forma de bienes de consumo dentro de un periodo muy alejado en el tiempo, hace falta que mantener a todas esas miles y miles de trabajadores. ¿Y de qué viven? Precisamente de los solomillos, trajes, etcétera, que los capitalistas hemos dejado sin comprar y que quedan ahí ociosos esperando. Precisamente te adelanto esto y tú vas ahora a comprar. Pero en términos marginales se produce este alargamiento y al final vemos que hay una estructura productiva más achatada y con un mayor número de etapas. Han surgido dos etapas nuevas ahí en rojo y con un tipo de interés más reducido, que quiere decir que se ha incrementado el ahorro de la sociedad. Y al final surge esta etapa más capital intensiva, la tienen en el libro, en la página 266, tienen la distribución entre la renta social bruta y la renta social neta. Al final es la misma, 370, pero un porcentaje mucho más pequeño dedicado al consumo final. Una vez que culminen todas las etapas, después de 7 años, empiezan a llegar bienes de consumo y cada vez
mayor porque se produce con tractores, son mucho más productivos, y se llena de bienes de consumo que con una demanda monetaria más baja hace que el precio unitario de los bienes de consumo se ponga por los suelos, y con el mismo salario cada vez podemos comprar más. Es el proceso productivo más sano de desarrollo de la economía que quepa imaginar, lo que se conoce con el nombre de deflación sana, resultado de un aumento de la productividad y no de una contracción monetaria. Pero vamos a la última explicación. Bueno, esto que acabo de explicar es la solución de la paradoja del ahorro. La paradoja del ahorro la hemos estudiado todos los economistas cuando yo era pequeño, en la carrera, se sigue estudiando. Creo que algunos manuales ya de vergüenza torera la han quitado. Y dice lo siguiente: señores, todos los keynesianos, monetaristas, todos, señores, el ahorro será muy bueno a nivel individual, pero a nivel social es lo peor que puede pasar en una sociedad. Porque si se ahorra, las familias consumen menos, se hunden las empresas y todos entramos en barrena, en caída y ¡bum!, se hunde la economía. Lo dicen así. Y por tanto, lo que tienen ustedes que hacer cuando hay una crisis, una recesión o las cosas mal, es la cigarra, consumir. Y en el famoso Plan E, me acuerdo como si fuera ayer, salió Zapatero: estamos en una de las más profundas recesiones que cabe imaginar. Yo, por favor, ruego a todas las economías domésticas españolas que consuman. No ahorren nada. Todo lo que tengan ustedes en sus cuentas corrientes, gástenlo. Y si no tienen capacidad de consumo, pidan préstamo. A partir de mañana, todos a consumir, porque esto es lo que va a salvarnos. Sí. Pero lo que es curioso es que hay muchos economistas que lo dicen, desde Keynes y compañía. Vamos a ver si cumplimos este consejo que nos dan nuestros gobernantes, que además fomenta lo de hacer inflación. Decían que haga usted dinero y déselo a la gente, que entonces vendrá la prosperidad. Dice Keynes literalmente en la teoría general: da lo mismo que abran zanjas y las tapen, aunque no sirva para nada. Hombre, si hacer algo que sea mínimamente útil, miel sobre hojuelas. Y Krugman, premio Nobel de Economía, que dicen: lo mejor para una economía, una guerra. Hombre, como yo soy un humanista, lo dice, lo voy a enseñar el link. Como soy un humanista, no creo que haya una guerra entre nosotros. Lo mejor para salir de la recesión es que vinieran unos extraterrestres a atacarnos. Y entonces los que concebimos la economía como una economía siempre en crisis por falta de demanda agregada, sería el secreto de la prosperidad. Increíble que den el premio Nobel, y todos los muertos que van a quedar entre medias, etcétera. O en el artículo jocoso de Bastiat, del niño que rompe un cristal jugando al fútbol. Se ha roto el cristal, lo mejor para la economía. Esto es cojonudo, porque se ha roto el cristal y entonces, ¿qué hay que hacer? Reponer el cristal, con lo cual se está dando empleo a la fábrica de cristal, pero la fábrica de cristal a su vez tiene que contratar más materia prima. Entonces, la prosperidad. Queridos alumnos, queridos niños del barrio, por favor, a partir de mañana, todos a romper los cristales de todas las casas de vuestros padres. No es ninguna tontería, no lo dice, es Krugman, premio Nobel de Economía, es presidente Zapatero, que hay que consumir. Vamos a ver qué pasa si se consume. Vamos a ver si estamos en esta estructura productiva y decidimos, a partir de mañana, siguiendo los consejos de los Krugman, Keynes, monetaristas, Friedmans, etcétera, y zapateros de turno, en vez de consumir 75, tiramos de ahorro donde sea y consumimos 100. ¿Qué efectos se producen? Queridos alumnos, los mismos tres que hemos visto, pero al revés. Primer efecto: joder, beneficios disparados en las empresas próximas al consumo. Aquí es que no se encuentra un restaurante, hay que reservar con 3 meses de anticipación. Vas a un restaurante en Mallorca y vamos, te sirven la comida y te la tiran ahí encima, y si no usted está contento, patada en el culo, porque tengo 40 gilipollas de ingleses que comen mierda detrás. ¿Qué coño voy a dar yo buen servicio? ¡Cola! Entonces, si el beneficio está aquí, mucho mayor que arriba, ¿qué está diciendo a los empresarios? Desinvertir en todas las etapas de arriba, que es donde está la mayoría de la gente, e invertir abajo en el consumo. Pero si es que resulta que
que consumimos mucho más porque ha disminuido nuestro ahorro, porque aumenta nuestra preferencia temporal, hay mucha menos oferta de bienes presentes. El precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros, el tipo de interés, al ver una contracción de ahorro, el tipo de interés se pone por las nubes. En vez de ser del 2%, pasa a ser el 10%, y el valor de hoy de todos los bienes de capital pasa de medio millón a 100.000. Se disminuye una fracción. Segunda señal, dicen los empresarios, no seáis idiotas. No invirtáis en bienes de capital, ni en diseño de coches eléctricos dentro de 10 años, ni en árboles, ni nada. Tenéis que ir directamente a abrir discotecas, restaurantes, etcétera. Cerrar todo lo de arriba. Y luego está el efecto Ricardo, pero al revés. Porque si resulta que consumimos mucho más y hay una demanda monetaria tremenda de golpe y sopetón, ¿qué pasa con el precio de los bienes del consumo? ¿Qué? Sube como la espuma. Y si sube como la espuma, ¿qué pasa con nuestros salarios reales? Que caen. ¿Y esto qué significa? ¿Qué indica a los empresarios? Que en términos relativos es más barata la mano de obra que el equipo capital y que hay que contratar más turnos de mano de obra, pero nada de ordenadores ni de máquinas. Y si no hay suficiente mano de obra, que venga de fuera. Recibimos con los brazos abiertos a todos los marroquíes que hagan falta, y sobre todo a nuestros hermanos de sangre, los hispanoamericanos. Ya hay 7 millones en España, y son pocos, necesitamos más gente. Venga más mano de obra, pero equipo capital, cero. Y queridos alumnos, al final, ¿cuál es el resultado? Como les he dicho, la inmensa mayoría del esfuerzo de los trabajadores están en las etapas que entran en crisis, si decidimos consumir más, y por tanto cierran y despiden, y se produce una contracción tremenda. Y como tienen menos salarios porque se van a la calle y no pueden encontrar trabajo, ya lo vamos a ver en las próximas clases, al final termina el consumo que se fomentó de manera artificial en un primer momento, contrayéndose. No es que el consumo sea la causa de las crisis, es simplemente una manifestación final de lo que sucede cuando se manipula el proceso espontáneo de coordinación entre la decisión de los que invierten a corto plazo y los que invierten a largo plazo, a través de tipos de interés no manipulados. Cuando se manipula ese tipo de interés, ya veremos cómo se hace. Además, no les debe costar a ustedes mucho esfuerzo, porque como ya saben que se crea de la nada dinero por el sistema bancario que opera con reserva fraccionaria, que todo lo orquestan los bancos centrales y que el dinero de nueva creación se inyecta en el sistema rebajando el tipo de interés, ya es que ya les encaja todo, ya están ustedes a punto de ver la luz y ver cómo encajan todas las piezas de este aparente puzzle. Cuando se fomenta artificialmente el consumo, se pasa de aquí a aquí, se termina una estructura productiva más achatada, cuanto más achatada, más pobre, más próxima a la de la India, más cosechando a mano, menos capital intensiva. Y esto se llama economía en regresión. Y es muy fácil de entender. Lo que he explicado en realidad no hay que ser Einstein para entenderlo. Por cierto, Einstein era un analfabeto absoluto en términos de teoría económica. Jamás entendió nada de teoría económica y hizo un daño muy grande. Él pensaba que lo mejor era, pues eso, el intervencionismo, la planificación, el socialismo y los ingenieros sociales, como él mandando. Pero bueno, es una forma coloquial de hablar. La clase de hoy es la más importante que debe saber un economista. Denle vueltas, estudienle, si tienen alguna duda me consultan, y el jueves vamos a explicar, y terminando este capítulo, la teoría austríaca o del ciclo económico, también llamada teoría del crédito circulatorio, que explica qué pasa cuando se crea de la nada dinero y se presta a los empresarios como si el ahorro de la sociedad hubiera aumentado sin que tal cosa suceda. ¿Es posible el círculo virtuoso? ¿Es posible el mejor de los mundos? ¿Es posible una estructura productiva más capital intensiva y que aumente la prosperidad de todos, pero sin que sea necesario que nadie se sacrifique ni que ahorre? Esa es la gran tentación que constantemente nos acecha y que nos presentan nuestros políticos para que piquemos, con trágicas consecuencias, como vemos en Argentina, Venezuela, y no hay que irse tan lejos, en la propia España, con 5 millones de parados y 1 millón de familias con todos sus miembros en paro o desempleo, hace no muchos años, por culpa de estos errores gravísimos de política económica fundamentados en el error de la teoría económica que se enseña en estas aulas. Muchas gracias a todos y hasta el jueves. A ver si me pueden dar